Minasan, konnichiwa. Bienvenidos al último video de la serie de estructura del kanji. En los últimos dos videos hemos hablado de la representación gráfica o el estímulo visual que sirve para que nosotros empecemos a identificar significados en un kanji. Y también estuvimos hablando de las lecturas o lo que yo llamo el campo acústico, que son los diferentes sonidos relacionados a un carácter, a un kanji. Pero por supuesto, estos dos vehículos de sentido no serían vehículos de sentido, sino un significado. Y es acá donde vamos a hablar de el tercer campo o la tercera dimensión del kanji, que son los significados. Básicamente, sin significados no tenemos kanji. Sin significados no podríamos hablar de comunicación, no podríamos hablar de signo, no podríamos hablar de ninguna de las cosas que estamos hablando y de las que venimos hablando. Lo que tenemos que entender con respecto al significado de los kanji es que tienen dos vehículos o dos maneras de llegar a las personas. La primera es a través de la representación gráfica, y podemos establecer una relación uno a uno entre los caracteres y sus diferentes significados. Es decir, no necesitamos del vínculo del sonido para poder entender qué significa un carácter. Podemos simplemente verlo y ya entender su significado, pues con el conocimiento adecuado, con la información adecuada. Y el segundo es que también a partir de las palabras podríamos llegar al significado, pero esta relación es mucho más difusa. Dado la poca cantidad de sonidos del japonés, es un idioma que tiene muchas palabras homófonas. Entonces, cuando oímos, por ejemplo, la palabra hashi, podemos estar hablando de una esquina, un borde, podemos estar hablando de los palillos o podemos estar hablando de un puente. Entonces, es el kanji el que viene, o mejor, la representación gráfica, la que viene a aclarar el significado entre el sonido y la relación entre el sonido y el significado. De cuál de esos significados posibles estoy hablando cuando utilizo un sonido o un grupo de sonidos. Entonces, digamos que el tema de significados es importante porque dota de sentido a las otras dos dimensiones. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, un carácter no tiene un solo, único y unívoco significado. Un carácter tiene un campo de sentido. Digamos que cuando nosotros damos el significado de un carácter en español, estamos ejerciendo una traducción más bien somera, y por eso muchas veces van a encontrar que ponemos más de una palabra como traducción del significado de un kanji, como traducción de un kanji, porque el kanji está hablando de un campo de sentido, de un campo de significado. Entonces, digamos que no alude directamente a una sola palabra en específico. ¿Esto a qué se debe? A que los kanji no solamente se usan como palabras, de hecho muchos ni siquiera se usan sola, única y exclusivamente como palabras, sino se usan para formar palabras. Y como se usan para formar palabras, tienen unos campos en los cuales se pueden mover y a partir de los cuales, digamos, van a generar nuevos significados. Entonces, piensen, por ejemplo, en las raíces a partir de las cuales formamos palabras en español. Entonces, por ejemplo, la raíz car, que vendría a ser la raíz de la palabra carro, pero también carroza, carreta, carrocería. De la misma manera funcionan los caracteres chinos, los kanji. Entonces les comentaba en otro video el ejemplo de Nichi. Nichi puede formar la palabra Nichi, día, o también puede formar, por ejemplo, la palabra Muika, que es el sexto día del mes. También puede formar la palabra Nihon, Japón. Puede formar la palabra Nikko, que vendría siendo la luz solar. Puede formar la palabra Nichiyo, que significa diario o cotidiano, y así sucesivamente. Entonces, como pueden formar tantas palabras, un carácter no se puede limitar a una traducción o a una sola palabra,
y vamos a ver ese sentido o ese significado o ese grupo de significados aplicado a una serie de palabras. Entonces, en ese sentido, no es una práctica sana que remitamos el carácter a un sentido directamente, sino que manejemos un sentido global, digámoslo, y que sean las palabras las que como tal empiecen a darnos unos significados y unos referentes. Cuando hablamos de referentes me refiero a cosas o a situaciones o a ideas claras. ¿Mm? Mientras que los caracteres o los kanji nos hablen de un sentido un poco más global del significado. A la final, si se han dado cuenta, y de lo que he venido hablando especialmente de la parte de lecturas y de la parte de significado, es que van a ser las palabras las que en realidad nos den un salto al aprendizaje, porque son las palabras las que tienen base, las que tienen contexto y las que de verdad están comunicando. A pesar de que los caracteres pueden comunican ideas un poco más vagas, un poco más etéreas, a las que los occidentales no estamos acostumbrados, y entonces pueden generar una suerte de confusiones y de dudas en muchas personas. Entonces, mi recomendación principal es remítanse a las palabras. Y no siempre las palabras son formadas por varios kanji. Incluso hay muchos kanji que son en sí mismos una palabra, como es el ejemplo de ame. El kanji ame, la lluvia, ya es de por sí una palabra. Yo lo puedo usar en una oración, ame wa utsukushi desu, por poner un ejemplo. Entonces, no me refiero solamente a las palabras compuestas por más de un carácter, sino hay muchas veces en las que los kanji ya son de entrada palabras, y son esas palabras en las que debemos enfocarnos, y deben ser tratadas como cualquier otra información de vocabulario a lidiar. De hecho, personalmente considero que las palabras que forman los kanji que estudiamos deben ser o deberían idealmente ser las mismas palabras de vocabulario con las que estamos lidiando, o deberían hacer cuando menos parte de las palabras de vocabulario con las que venimos lidiando en las otras secciones. Entonces, el significado es el que nos genera vínculos a la realidad, es el que nos genera que una información sea importante, interesante, y que validemos esa información como real, y a la final la usemos y la apropiemos y la aprendamos de mejor manera. Eso era todo, era un video muy corto. Con eso terminamos la serie de las estructuras. Después vamos a hablar un poco de métodos de clasificación, algunos métodos de clasificación, no todos. Y pues una vez concluyamos con eso, ya hemos hablado de radicales, por ejemplo, ya hemos hablado de orden de trazos o conteo de trazos. Vamos a estar hablando de el JLPT, vamos a estar hablando de la enseñanza de caracteres en Japón y cómo estos dos, digamos, se complementan, o mejor, apuntan a públicos diferentes, y cuál deberíamos usar en uno u otro sentido. Eso es todo por este video, espero les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Sobre ya, matane.